Muy buenas tardes, mi nombre es Charles Loaiza Pulgarín, estudiante de la Maestría de la Educación en TIC de la Universidad UDI. El día de hoy vengo a hacer esta presentación del curso Educación con TIC con la maestra Magíster María Fernanda Castro Vázquez. Es un placer y un honor para mí, pues, entregar estas palabras para este curso y este trabajo lo he denominado o llamado la inteligencia artificial y educación, un camino en paralelo. En este momento, o en este espacio, voy a tratar de dar como un informe en cuanto a cómo el camino de la inteligencia artificial ha trasegado en paralelo con la educación y cómo ésta se ha transformado o se viene transformando a raíz de todos los avances tecnológicos y que ha permitido que la inteligencia artificial sea hoy una realidad en las aulas de clase. Iniciaremos con una breve historia de la inteligencia artificial y como lo veremos en este recorrido, la inteligencia artificial no es un concepto tan actual, ya que se ha hablado o se ha conceptualizado sobre ella desde mitad del siglo XX. La inteligencia artificial es una de las tecnologías más disruptivas de nuestro tiempo. Su desarrollo ha estado enmarcado por avances significativos que han cambiado la manera en que interactuamos con la información, especialmente en el ámbito educativo. De manera paralela, la evolución de la web ha transformado la forma en que accedemos al conocimiento, desde la web 1.0, caracterizada por el contenido estático, hasta la web 4.0, que busca una interconectividad inteligente con el usuario. En esta exposición abordaremos brevemente la historia de la inteligencia artificial y luego analizaremos cómo su desarrollo se ha vinculado con la evolución de la web en el contexto educativo. Vale resaltar que no simplemente es una línea de tiempo, sino que vamos a ir abordando o conociendo cómo la inteligencia artificial viene impactando fuertemente las dinámicas de la educación actual. La inteligencia artificial surge como concepto en la década de 1950, cuando Alan Turing propuso la idea de máquinas que podrían imitar el pensamiento humano. Es desde ahí el origen del concepto de inteligencia artificial. Y ya en 1956, más formalmente, John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth, dando inicio formal a este concepto. Como vemos, la historia no es tan actual, no es algo tan reciente, sino que teóricamente se ha expuesto la inteligencia artificial no solamente en el concepto o en el contexto tecnológico, informático, sino también incluso en el educativo y, por qué no por así decirlo, en la cultura pop, con películas, series que han hecho que la inteligencia artificial nos haya acompañado, por lo menos el concepto de inteligencia artificial nos haya acompañado durante varias décadas y que el concepto no sea tan alejado de muchos de nosotros. Las primeras décadas de la inteligencia artificial estuvieron enmarcadas por el desarrollo de sistemas basados en reglas y la resolución de problemas simples. En los años 80 y 90 surgieron redes neuronales y el aprendizaje automático, lo que permitió avances en el procesamiento del lenguaje natural y la toma de decisiones automatizada. Estos siendo los primeros esbozos o intentos por ya traer una inteligencia traída desde las máquinas. En las últimas décadas, gracias a la capacidad de cómputo y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos, la inteligencia artificial ha alcanzado niveles sin precedentes en aprendizaje profundo y generación de contenido.
Es por eso que en la actualidad vemos tan popularizado no solamente herramientas de chatbots o de sugerencias, sino también en donde incluso la música, el cine, la educación toma elementos de la inteligencia artificial para nutrir su campo. Podemos identificar un paralelo entre la evolución de la web y la inteligencia artificial en la educación. Vemos en el esquema que se presenta a continuación que la web 1.0, web 2.0, web 3.0 y la web 4.0 han ido evolucionando. Y al caminar en esa evolución, también la educación se ha transformado y ha encontrado nuevos horizontes para irse moldeando a las necesidades tanto de las personas como de los datos que son recolectados en volúmenes altos. La web 1.0 era una web incipiente y la inteligencia artificial en la educación también lo era. En las décadas de los 90 y principios de los 2000 era esta web estática y unidireccional. En la educación esto significaba que los docentes y estudiantes accedían a recursos digitales sin posibilidad de interacción. Era ahí donde en esta etapa se limitaba simplemente a tutores básicos basados en reglas y sistemas de aprendizaje automatizados muy rudimentarios, muy básicos, en donde la persona solamente accedía a información. Ya en la web 2.0, un poco más interactiva, se da con la llegada de las primeras décadas del siglo XXI. En ella surgieron aspectos más participativos, tanto de la web como de la inteligencia artificial y la educación. Surgieron foros, blogs, redes sociales, permitiendo la colaboración en línea entre estudiantes y docentes. La inteligencia artificial comenzó a aplicarse en plataformas de aprendizaje, así con sistemas de recomendación y chatbots. Aplicaciones como Duolingo o Khan Academy empezaron a adaptar contenido según el rendimiento del usuario. Es decir, a medida que avanzaba el usuario, pues obviamente ya iba creciendo el nivel de adaptación de la inteligencia artificial. Para ya la llegada de la web 3.0, estamos hablando de una web más personalizada. En la web 3.0, o también llamada web semántica, trajo consigo el análisis inteligente de datos y una mayor personalización del contenido. La inteligencia artificial en la educación evolucionó con sistemas de aprendizaje adaptativo, asistentes virtuales avanzados y el análisis ya de Big Data para mejorar la experiencia de aprendizaje. Toda la recolección de datos le permitió a la inteligencia artificial adaptarse a las personas y usuarios que accedían a ella. Plataformas como Google Classroom o plataformas de e-learning integraron la inteligencia artificial para personalizar la enseñanza según las necesidades individuales de cada estudiante. Aquí ya vemos cómo la inteligencia artificial entra a involucrar la individualidad a las personas, no tanto en masa, sino a la necesidad de cada individuo que accedía a través de la educación a ella. Por último, la web 4.0 y la inteligencia artificial cognitiva en la educación se presentaron con una hiperconectividad y se muestra la fusión entre el mundo digital y físico, con el uso de inteligencia artificial cognitiva, con los entornos de aprendizaje que se han vuelto completamente personalizados e intuitivos, la realidad aumentada, los tutores virtuales, los tutores virtuales con inteligencia emocional y la automatización del aprendizaje permiten una educación cada vez más inclusiva. Y el camino que va tomando cada vez más es de que el usuario, las personas que acceden a la educación o que integran a la educación la inteligencia artificial, buscan simplemente a transmitir
o a buscar llenar o suplir las necesidades de educación de cada una de las personas, bien sea desde el arte, desde la tecnología, desde los idiomas, desde la matemática. Cada vez la inteligencia artificial se toma más campos, se toma más disciplinas y lo que permite una mejor adquisición, no solamente de la información, sino de el conocimiento. En conclusión, la evolución de la web y de la inteligencia artificial han revolucionado la educación, pasando de sistemas pasivos a entornos de aprendizaje altamente personalizados e interactivos. A medida que avanzamos hacia la web 4.0, la inteligencia artificial continuará desempeñando un papel fundamental en la creación de experiencias educativas innovadoras y accesibles para todos. El futuro nos promete una educación donde la tecnología no solo facilite el aprendizaje, sino que también lo transforme de manera profunda y significativa. Muchas gracias por escuchar este reflexión, este pensamiento, eh, las ideas que han utilizado para esta presentación, pues se toman de esta referencia bibliográfica. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.